comienzos. Bienvenidos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire qué bendición. Ahora, cuando quise trasladar esto, habían dos cosas que el Señor me había estado hablando. Una acerca de la restauración y la otra acerca de la edificación. Y entre esto, Señor, que hablo, me di cuenta que las dos cosas que Dios me había estado hablando estaban entrelazadas. Entonces, hoy quiero conversarles acerca de esto. Cuando nosotros hablamos acerca de los días finales, vemos en la Escritura que hay distintos días. Por ejemplo, están los días de Elías, ¿cierto? Dice la Biblia que en el final Dios iba a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. También la Biblia señala que están los días de Noé, que ahí están hablados. También están los días de Lot. Y la predicación pasada yo hablé mucho acerca de los días de Noé. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si alguien se acuerda, yo me acuerdo. Y en estos días, algo que quise dejar y que hoy también quiero seguir estableciendo es que a pesar de que el cumplimiento profético en su totalidad va a llegar en el tiempo de la tribulación o en las 70 semanas de Daniel, ya se comienzan a sentir las brisas, lo previo a ese cumplimiento. Doy un ejemplo bíblico. Cuando venga el anticristo, antes de que venga el anticristo, la Biblia dice que va a haber un espíritu, que va a ser el espíritu del anticristo, que ya está. Es decir, que antes de que se cumpla en lo literal, viene una especie de ministración. Entonces, cuando yo empecé a ver esto y empecé a entender los días de Noé y los días de Lot, comencé a preguntarme, Señor, a pesar de que no llega el cumplimiento en su totalidad aún, estamos viendo, por ejemplo, algunas cosas de los días de Noé. Las inundaciones, por ejemplo, que se han estado dando. También vemos en los días de Lot, hermano, acá en nuestro país, lamentablemente las situaciones que tuvimos con fuego. Pero cuando veía todo esto, no tan solo quería verlo desde el punto de vista escatológico literal, sino que también quería extraer una enseñanza para la iglesia. Y comencé a darme cuenta que los días de Noé y los días de Lot son días en los cuales, a pesar de que no estén cumpliéndose literalmente en su plenitud, sí empezamos a sentir las brisas en lo natural, pero también en lo espiritual. Entonces, si hablamos de los días de Noé y hablamos de las pruebas que vienen con agua, los días de Lot está haciendo una referencia a las cosas que se prueban con fuego. Y vamos a conversar un poquito acerca de esto. Días de Noé, hay similitudes con los días de Lot. Por ejemplo, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Pero acá es donde comencé a quizás tomar un rumbo, o el Espíritu Santo comenzó a llevarme a un rumbo. Y es que dicen que comían, bebían en los días de Lot, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Entonces, en los días de Noé vemos que viene un diluvio. Fue la destrucción mediante un diluvio.
Y cuando habla de los días de Lot, sale de Sodoma, ¿cierto? ¿Y cómo viene? Con fuego. Entonces, hermano, espero estarme dando a entender. Si no me dice, hermano Fernando, sabe que no entendí nada y no hay problema, después podemos dar una clase un poquito más específica, no hay problema, ¿ya? Pero para mí esto es bien importante, porque primero el elemento cambia. Los días de Noé, el elemento que prueba es el agua. ¿A quién prueba? Es a Noé. Noé salva a su familia, ¿cierto? Pero yo empecé a ver en la escritura, y en Mateo 7, usted lo puede corroborar en su Biblia, habla acerca de que los días de Noé, una de las cosas que prueban es el fundamento. El fundamento, el cimiento sobre el cual estás. Y eso lo podemos ver en aquella parábola en donde dice que vinieron ríos, soplaron vientos, ¿cierto? Y no pudieron derribar esa casa. La prueba del agua era para el fundamento. Pero entonces vemos el siguiente día que el Señor cita mientras está hablando acerca de los tiempos finales, y dice que va a ser como en los días de Lot. Y en los días de Lot el elemento que es el fuego, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué prueba el fuego? Y aquí vemos las dos partes, y ahí están los textos para que usted lo pueda comprobar. Estoy tratando de avanzar rápido porque quiero llegar a un punto. Así que les ruego la disculpa si quizás estoy volando y no leyendo todo como a usted le gustaría. Pero yo me di cuenta que en Primera de Corintios, ahí no es 13, es 3. Me equivoqué yo ahí al transcribirlo. Primera de Corintios capítulo 3 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, aquí me di cuenta de algo, que los días de Noé prueban los cimientos, los fundamentos en donde tú estás de pie, en la roca en la cual tú estás puesta, en la cual está puesta tu casa. Pero en los días de Lot, lo que se prueba es lo que tú estás edificando por sobre tu casa. En los días de Noé se están probando los cimientos, a ver qué tan firmes están tus fundamentos. Pero en los días de Lot se están probando aquellas cosas con las cuales tú estás edificando. Wow. Y ya, hermano, eso ya nos comienza a hablar. Porque ya vemos la escatología no tan solo como lo que va a pasar, sino ya lo que está pasando. Y no tan solo relacionados a temas de escenario tierra, sino que también lo vemos para que nosotros pudiéramos ser edificados y mirar a nuestro propio corazón y ver aquellas cosas que tenemos que cambiar. Padre Santo. Entonces, la pregunta que tenemos que responder en este tema del día de hoy, y que quizás sigamos respondiendo, porque yo mientras pensaba en esto decía: Señor, hay tanto, y rogaba al Señor que me ayudara, porque realmente no quería embolinarles la perdiz, como dicen por ahí, ¿cierto? Perdón mi chilenismo. No tan solo qué estamos edificando, sino que la pregunta también es: ¿cómo estamos edificando? Y ahí en Primera de Corintios 3 entrega algunas pistas. Pero antes de ir con el cómo, vamos a ir con el qué. Y mire, aquí yo veo algo tan importante. Edificador de altares, Génesis capítulo 8 verso 20. Y edificó Noé un altar al Señor,
y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Mire, ¿sabe cuando nosotros comenzamos a ver la palabra edificación en la Biblia acerca de edificar ciudades? La línea que viene por parte de Set, es decir, estamos hablando de Noé, de Enoc, de Matusalem, todos ellos, ninguno edifica ciudad. No edifican ciudad. Ninguno de ellos edificó ciudad. Pero a diferencia de la línea de Caín, en la línea de Caín dice acá: y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Recuerde que hay dos Enoc en la Biblia, por parte de la línea de Caín y por parte de la línea de Set. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mientras uno estaban edificando su vida en la tierra, otros parecieran que no les interesaba estar edificando su vida y las situaciones que pudieran estar viviendo acá en la tierra. Cuando aparece en la línea de Set que alguien edifica algo, fue con Noé, que edificó un altar. Entonces, mire qué lindo. Lo primero que edifica es un altar al Señor. Hermano, usted tiene que ser un edificador de altar. Un edificador de altar, aquel que no solamente espera un momento de culto para levantar sus manos, sino que él puede levantar sus manos santas en cualquier momento, y ahí donde está edifica un altar al Señor, y el Señor desciende con fuego, desciende con gloria, desciende con poder, porque usted está elevando un altar al Señor. Ahora mire, ¿qué es lo también? Yo les tengo muy pegado la palabra interesante, digo interesante a cada rato, ya me he dado cuenta. Pero ¿qué también es lo interesante? Génesis capítulo 11, versículo 4, estoy acá en los edificadores de ciudades. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre, y con la cúspide en el cielo, y hagámonos, mire, famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. ¿Sabe? Es que, hermano, a diferencia, estamos en Génesis 11 y Génesis 12. Abraham había vuelto a edificar un altar, y habían otros que querían edificar una torre. Pero hermano Fernando, ¿por qué me está hablando eso? Yo hoy día no quiero edificar una torre. ¿Sabe? A veces no queremos edificar una torre de Babel, pero sí edificamos una torre en nuestro orgullo. Hermano, ¿por qué? Porque ahí lo que ellos buscaban era fama. Era fama. Esta era una edificación incorrecta. Estaban edificando algo sobre algo, hermano. La edificación que estaba haciendo ahí, hermano, en la humanidad en Génesis capítulo 11, lo estaban haciendo en una tierra. En una tierra que, si me recuerdan, si alguien me sopla el nombre, se lo agradecería. Sinar, gracias. La tierra del Sinar, en donde la Biblia habla, me parece que está en Miqueas capítulo 5, cuando habla, Zacarías capítulo 5, que dice que está la maldad y la iniquidad, y sabe donde ellas habían puesto su efa, en la tierra de Sinar. Es decir, la tierra de Sinar era una tierra que estaba contaminada. Pero mire qué interesante. No podemos edificar sobre lo que está contaminado.
sobre lo que tiene bases que para Dios sean incorrectas. Hermano, mire, me meto en la pata de los caballos solo. ¿Cuántos hoy quieren resignificar fiestas que son paganas, pero tratan de resignificarlas? ¿Sabe lo que yo pienso? Que están edificando a la manera de Génesis 11. Están edificando sobre la tierra de Sinar, en donde estaba la maldad y la iniquidad. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de eso? Es que Dios miraba la edificación. Dice en el versículo 5 que Dios se acercó a mirar la edificación que estaban haciendo y no le agradó. ¿Sabe? Lo que estamos edificando, Dios lo está mirando. Para mí, estas son contrapartes. Unos desean construir ciudades para hacerse famosos, para tener renombres. Unos desean construir ciudades bajo su propio ego, bajo su propio pensamiento. Esto es lo que soy yo, esto así quiero que me conozcan. Mientras otros solamente están buscando edificar un altar que para la gente puede ser insignificante, pero para Dios es más importante, porque ahí es donde Él desciende, porque ahí es donde Él consume la ofrenda, porque ahí es donde Él ve y dice y cae fuego del cielo y consume aquello, hermano, que se está ofreciendo. Es un momento en donde mi anciano hablaba y decía que del deleite de que a Dios le era agradable la fe. ¿Sabe? Cuando Dios descendía con fuego, era que le estaba agradando la ofrenda. Le estaba deleitando la ofrenda. Por eso también descendió con fuego ahí. Cuando estaban en el Pentecostés, le estaba agradando esa unidad. Entonces, cuando nosotros vemos, estas dos son contrapartes: edificadores de altares y edificadores de ciudades. Y aquí no, hermano, no lo vean lo literal. Véanlo en aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar. A veces, mire, voy a servir así porque el líder me está mirando. No, yo solamente me gusta servirle agua al líder, a los demás me da lo mismo, no sé. Hermano, edificadores de ciudades para sí mismos están tratando de generar un renombre. Hermano, qué terrible. Ahora, Padre Santo, mire, edificadores de sepulcro, todavía no voy a lo que quiero ir. Ay de vosotros, porque edificáis, ¿qué cosa? Los sepulcros. ¿De quién? De los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. ¿Sabe por qué quise poner este texto? Porque hoy día yo veo mucha iglesia que edifica sobre tumbas de lo profético. No entienden lo profético y edifican. Mataron los proféticos uno y los otros edifican por sobre los profetas que mataron. Y quizás ahí, no, hermano, no estoy hablando en lo literal, estoy hablando en lo espiritual. Hermano, la iglesia en Antioquía había maestros y profetas. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que a veces
solamente está el profeta por una parte y el maestro por otro. Y yo veo los maestros y profetas que tenían que estar juntos. Otra traducción dice maestros proféticos. Es decir, que tenían estabilidad. Y en ese lugar en Antioquía, bajo maestros y profetas, se dio a luz a Bernabé y a Saulo, a Pablo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy hay muchos que edifican por sobre las tumbas de los profetas, porque no lo entienden. Y es que hay que explicarlo, para eso está el discipulado. Para que podamos preguntar, saber, inquirir, indagar. Hermano, si me meto en eso, ya voy a decirlo. Los profetas, dice la Biblia, llegan hasta Juan. ¿Cuánto han leído eso? ¿Cuánto han leído eso? Soy el único, Padre Santo. Pero ¿sabe? Ahí no está hablando del ministerio profético, sino que está hablando de una gama de profetas. Porque dice que el reino de los cielos y los profetas anunciaban hasta Juan. Y cuando Jesús se levanta en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 14, fue después de Juan el Bautista. Después de que Cristo se levanta, dice que levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vemos profetas en la Biblia. Existen. Ahora, hermano, sí hay que comprenderlos. Sí hay que verlo en la Escritura. Sí hay que edificar sabiamente. Pero cuando no lo entienden, edifican sobre la tumba de los profetas. Quizás cuántos movimientos pararon a un hermano que Dios le estaba mostrando visiones y que incluso quizás el hermano ni siquiera entendía por qué lo estaba viendo. Quizás cuántos movimientos apagaron a un hermano que Dios le estaba hablando porque no lo entendieron. Con mucho temor lo digo. Edificar, eso es edificar sepulcros de profetas. Como no se entiende, se mata. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Ahora voy recién a lo que quiero comenzar a hablarles. Y es edificando la casa. Hemos entendido que en el hebreo la palabra casa, que es la palabra bayit, significa distintas cosas. Yo puse estos 5 para poder llevarle el mensaje de una manera un poco más directa. Significa casa, familia, edificio, morada, templo. Ahora, antes de hablar de eso, hay algo bien importante que la Biblia lo habla, hermano, de una forma realmente pero preciosa. Mire, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando ese momento? ¿Qué pasa con los jóvenes en esta iglesia? Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Pero mire lo que dice acá el apóstol Pablo, hermano, y esto es lo más hermoso. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Y cuántos hermanos dicen amén? Amén, para amar a nuestras esposas, ¿cierto? Ahora mire qué bonito esto. Porque el apóstol Pablo acá empieza a hablar enseñanzas para el esposo y la esposa.
Y cuando está hablando de eso, comienza a hablar tantas cosas tan hermosas. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que dice: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero dice: grande es este misterio. Es decir, que hay un misterio en esto. Porque él dice: yo lo estoy hablando en relación a Cristo y la iglesia. Entonces, tendríamos que ver cuándo sale esta frase. Y esta frase aparece en Génesis. Pero antes de esa frase, es importante relacionar lo que el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 5. Dice, ahí le está hablando al esposo, que es igual al hombre, pero también está hablando de Adán y también está hablando de Cristo en el texto que estábamos leyendo anteriormente. En este texto está hablando del hombre, pero también está hablando del esposo, también está hablando de Cristo, pero también está diciendo: esto es lo que estaba en Génesis y que también está hablando de Adán. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que cuando está hablando también de la esposa, está hablando de la mujer, está hablando de Eva y está hablando de la iglesia. Es decir, este texto podría tener distintas perspectivas. Y para entender esto, lo que te quiero señalar es que todo esto tratemos de mirarlo en el texto que está citando el apóstol Pablo, que es el texto de Génesis capítulo 2. Y dice así: y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer. ¿Qué significa? ¿Qué era la mujer? La iglesia. ¿Qué más? Eva y la esposa. Entonces, cada vez que se habla de Eva, podría estar también hablando en relación a la esposa, pero también a la iglesia. Entonces, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, ¿qué pasó ahí? Formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahí le puse 3 traducciones diferentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que a mí me llama la atención la palabra formó. ¿Sabe por qué? Porque existen 3 palabras hebreas para hablar de la creación. Está la palabra bará, que significa crear de la nada. Está la palabra yatzar, que significa formar a partir de algo. Y está la palabra vaná, y esa palabra significa formar, edificar y algunas otras cosas. Entonces, cuando dice que Dios tomó del costado del hombre y formó una mujer, esa palabra es vaná. Vaná. Vaná, no es maná, vaná, no, tampoco. Formó una mujer y la llevó ante el hombre. Hermanos, mire, ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Es que esto está íntimamente relacionado a Cristo y la iglesia. Porque cuando se habla del postrer Adán, se habla acerca de Cristo. Cuando se habla del nacimiento de la iglesia, nace del costado de Cristo. A Cristo se le duerme en el sueño de la muerte y del costado sacan a la postrer Eva, que es la iglesia, que es usted. Al primer Adán se le duerme y de ese sueño se le saca a la Eva. Pero esto también tiene enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra para hablar acerca de formar es la palabra vaná. Y una de esos significados es restaurar. Mire, Diccionario Chávez de la palabra vaná:
Generalmente se traduce como ser edificado por la asociación que tiene por el complemento. También significa tener hijos o ser bendecido con el nacimiento de hijos. Miren lo que dice el diccionario Vine. La palabra baná significa edificar. Es decir, que cuando estaban formando a una mujer, la estaban edificando. Ahora, hermano, mire, es que, ¿sabe? Yo a veces pienso que me estoy volviendo loco. Es que este texto, hermano, es muy escatológico. ¿Qué tenía que pasar antes de que Dios le llevara a Adán la Eva? Fue formarla. Y ese es el proceso que nosotros estamos viviendo acá. Antes de que Dios entregue a la postrer Eva, al postrer Adán, tiene que formarla. Y esa es la formación que nosotros tenemos, que estamos viviendo. Dios nos está formando antes de llevarnos con nuestro postrer Adán. Antes de que nos casemos. Aleluya. Ahora, hermano, la palabra baná, una de las cosas que también significa es restaurar. Y aquí es donde quiero hacer un poco el stop. Porque estuvimos diciendo que cuando se habla de Eva, ¿se está hablando de quién? ¿De la esposa? ¿De quién más? ¿De la iglesia? De la mujer. ¿Será que la mujer tiene que ser restaurada? ¿Será que la iglesia tiene que ser restaurada? Hermano, ¿será que necesitamos ser restaurados? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios restaure a Eva? Lo voy a decir así. ¿Cuál es el propósito de que Dios restaure a la iglesia? Conversemos. Alguien con valor que quiera ahí decir. ¿Ah? Fuerte, fuerte. Presentarnos para el Cordero. Hermano, Dios quiere una iglesia restaurada para presentársela al Cordero. Dios nos tiene que restaurar para poder presentarnos delante del Cordero. Entonces, cuando hablamos de edificar una casa, una familia, un edificio, una morada, un templo, una iglesia y una esposa. ¿Sabe lo que también me llamó la atención? Si nosotros pudiéramos cambiar esta palabra baná, por estas 5 palabras, diría: edificó una mujer. Y recordemos que cuando está hablando acá, ¿de quién está hablando? De Eva, de la iglesia, de la esposa. Entonces edificó una mujer y se la llevó al hombre. Hermana, las solteras, nada, ninguna, ven, Padre Santo, no vinieron hoy. Antes de que el Dios te lleve a tu Adán, Dios te va a restaurar. Dios te va a edificar. Solteros, no. Antes
de que Dios te lleve a tu Eva restaurada, tú tienes que ser formado. Porque antes de que Dios le lleve a Eva su Adán, Adán tenía que estar formado, tenía que haber estado trabajando, tenía que estar en las cosas del reino, y vio Dios que no era bueno que esté solo y le añadió a su Eva. Cambiemos. Reconstruyó una mujer y la llevó al hombre. Reparó una mujer y la llevó al hombre. Restableció una mujer y la llevó al hombre. Recuerde que cuando hablo mujer no solamente estoy hablando de solteras sino que también de esposas, también de iglesia. Restauró una mujer y se la llevó al hombre. Hermanos, ¿cuántos necesitamos ser restaurados? Hermano, Padre Santo. Pero Dios nos dio ministros, nos dio cosas tan lindas para poder edificar, que esa edificación nos va restaurando. Ahora mire, cuando leí esto yo se lo quise poner aparte según lo que dice el diccionario Strong. Baná puede referirse a la reconstrucción de algo que destruyeron. Estoy tratando de decir que acá hay gente destruida o que destruyeron. Estoy tratando de decir que hay gente que está en el proceso de poder comenzar recién a ser restaurado. Jeremías capítulo 52, del 12 al 14. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán. No me costó pronunciarlo. Capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Y mire, quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué elemento lo hizo? La pregunta es, si el fuego destruyó aquello que estaba edificado, ¿con qué tipo de materiales se habrá edificado? Hermano, ¿sabes? Cuando leí este texto entendí que este hombre quemó la casa de Jehová. ¿Sabes? Eso puede significar de personas que se les quemó la relación con Dios, producto de un fuego que vino a sus vidas y quemó su relación con Dios. Y la casa del rey, todas las casas de Jerusalén destruyó con fuego todos los edificios grandes. Ahora mire, yo me puse a buscar qué significa Nabuzaradán. Y la Biblia dice que Nabuzaradán significa Nebo ha dado semilla. Pero Nebo es principalmente conocido en la mitología mesopotámica como el dios babilónico de la sabiduría, la escritura, la ciencia, hijo de Marduk. Deidad mesopotámica, era el dios babilónico y el asirio de la escritura. También habla en Isaías 46:1 y se le menciona junto a Marduk como deidades falsas. ¿Sabes? El fuego de Babilonia
Babilonia, ¿saben lo que edificó Nimrod? Edificó en la tierra de Sinar. Y lo que edificaron en la tierra de Sinar, ¿qué torre fue? La torre de Babel. Babel, que significa en algunas dice puerta de Dios, pero Babilonia también significa confusión. Confusión. Babilonia trae confusión. El fuego de Babilonia trae confusión. Y puede hacer arder todo. Ahora, también veo en la escritura que hay otro fuego, que es el fuego de la lengua. También la lengua es un fuego, el cosmos de la iniquidad. ¡Qué tremendo! La lengua colocada entre nuestros miembros contamina todo el cuerpo, enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por la Gehenna. ¿Sabe? Hay cosas que pueden estar incendiando tu casa a través de tus palabras y del fuego. Siento que estoy, Padre Santo, así, todo tan silencioso. Pero mire, ¿sabe? Yo hoy no quiero solamente hablarle acerca del fuego, ni de la destrucción, sino que yo lo quiero llevar a que entienda que la edificación que Dios está haciendo con la iglesia tiene que ver también con qué materiales la estamos edificando. Y aquí en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 11 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire, la sobreedificación se dan con 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. De los 6, 3 resisten el fuego y 3 no. Entonces, si estamos hablando de edificar la iglesia, de restaurar la iglesia, tiene que ser con los materiales correctos. ¿Cuáles son esos materiales correctos? Vamos a partir con los incorrectos primero. Mire, edificación de madera. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Padre Santo, aquí el mensaje se puso, porque ahí lo que está hablando es que el ídolo de madera es lo que se está edificando. ¿Y sabe lo que trae consigo? Fornicación. Una casa que se edifica con fornicación, hermano, terrible. Mire, ¿sabe? La Biblia habla de distintos fuegos. Y hay un fuego que también es el fuego del Espíritu Santo. Y hoy pidámosle a ese fuego que descienda sobre nuestros corazones. Y si hay cosas que tienen que arder en su hoguera, que ardan.
si hay cosas que tenemos que tirarnos de rodillas o tirarnos de 100 al piso para que salgan, que salgan. Repita conmigo: Señor, Padre, líbrame de la fornicación. Señor, líbrame de edificar sobre madera, en el nombre de Jesús. Y si he edificado sobre madera, te pido perdón, y que el fuego de tu Espíritu consuma esa edificación equivocada, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ¿sabe? La madera también es la edificación de Babel, la mercadería de Babel. Hermanos, mire, hoy en día el cine para adultos, hermanos, es una industria terrible, y que lleva mercadería y que lleva cosas terribles, hermano, y que hoy en día está y que permea las mentes y los corazones. Babel, ese rey que vimos atrás, ¿se acuerda que vimos ese nombre el rey con nombre medio raro? Llegó con fuego a incendiar. Probablemente el material que tenían no era el correcto, porque hay materiales que sí es resistente al fuego, que la Escritura nos señala. Edificación de heno. Mire, se ve bonita la casa, pero que se caiga un fósforo, a mí ya se me hubiera quemado. Salmo 104:14. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. El heno, mire, aquí le puse todos estos textos. Es el humanismo en Isaías 51. Es comida de bestias. ¿Sabe lo que son las bestias en la Biblia? Entidades espirituales que vienen a devorar. Si edificamos con materiales incorrectos nuestra casa, si edificamos con materiales incorrectos la iglesia, vienen las comidas, somos comidas de bestia, que el Señor reprenda. Edifiquemos con lo correcto, pidámosle al Señor hoy volvernos de todo nuestro corazón para decirle: Señor, quiero edificar con lo correcto, no con lo incorrecto. ¿Sabes? Se secan, no maduran espiritualmente. Ahí le puse, hermano, los textos. Son criaderos de langostas. Y las langostas en la Biblia también habla de animales que vienen para juicio. Edificación de hojarascas, paja. Mire, preciosa se ve la casa generada por ella. ¿Sabe por qué le puse casas tan lindas? Porque a veces así somos. Nos vemos guapetones por fuera, pero estamos construidos de materiales incorrectos. Hermano, hoy la predicación es, aunque no es el año del retorno, es Shuv, vuélvete, vuélvete. Miremos el corazón, mirémonos a nosotros. Hablamos ya de estos tres que se queman. Mire,
He aquí, ellos se han vuelto como rastrojo. Rastrojo ahí es la palabra que habla de hojarasca. El fuego los quema, no librarán sus vidas del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante el cual sentarse. Edificar en paja es aquellos que se han olvidado del Señor. Son hacedores del mal. Edifican en la hechicería. Mire, yo les puse todos los textos ahí. No se plantan en un lugar. Desprecian la palabra. Yo le ruego al Espíritu Santo que si hay de esos materiales en nuestra vida, sea consumiéndolos. Sea consumiéndolos. Pero también hay materiales que resisten el fuego. Hay materiales sobre el cual edificaciones tenemos que hacerlas con esto. Edificación de oro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí la palabra que ocupa es apocalipsis, que quiere decir una revelación. Es decir que cuando estás teniendo un fuego de prueba, va a venir una revelación de Jesucristo a tu vida. Y eso va a edificar tu casa en el oro. Vas a comenzar a edificar en fe. Vas a comenzar a edificar. Mire, los materiales del tabernáculo eran hechos de oro. La mesa de los panes, el altar del incienso, la tabla de los tabernáculos, el altar, el candelabro. El anillo de oro era símbolo de autoridad. Edificar con oro tiene que ver con la edificación en la fe. Tiene que ver en la edificación. Inclusive, hermano, en el lugar santísimo había oro. Dan ganas de hablar tantas cosas. Edificación de plata. Estos son materiales que sí resisten el fuego y que cuando viene el fuego se van purificando más y más y más y más y más. La palabra del Señor es como plata. La enseñanza, cuando tú edificas en la enseñanza, es edificar en plata. La lengua del justo, redención. ¿Sabe? A Job, cuando le restituyeron, le dieron anillos de plata. La restitución. La restitución que Dios trae después de la prueba va a ser plata. Va a ser que vas a edificar en plata. Job dijo, de oídas te había oído. Es decir, oía con entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Yo oía con entendimiento, pero más ahora mis ojos te ven. Tengo apocalipsis, tengo revelación. Oía con entendimiento, pero ahora se me revela. Edificación en plata. Edificación en piedras preciosas. Después, mire qué lindo este texto. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Luego la pusieron sobre la cabeza de David.
quien sacó muy grande botín de la ciudad. Es una honra que Dios te da. Piedras preciosas es edificar en dones. La mujer virtuosa es una piedra preciosa. A mi esposa le mando un saludo. Conocimiento y prudencia. Sabiduría, inteligencia. Y en el muro de la gran ciudad están también hechos de piedras preciosas. Edificación en oro tiene que ver con fe. Edificación en plata con dichos de palabras de sabiduría. Pero piedras preciosas, si me pregunta a mí, es también la edificación de los dones. Quizás explicar esto es más largo, pero esos son 3 materiales que resisten la prueba. Y con esto termino. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Dios puso en mi corazón que había muchos que tenían que ser restaurados, que tenían que ser reedificados. Y me incluyo, yo también. Y termino con este texto que lo encuentro tan lindo. El Espíritu del Señor, Adonai, dice acá, está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Qué lindo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón? A proclamar libertad a los cautivos. Recuperación de la vista a los que habían perdido. Yo lo voy a decir así, la revelación. A proclamar el año favorable, el año del deleite. El día de la venganza de nuestro Elohim. A consolar, aleluya, a todos los que lloran, a comunicar alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza. Si has estado llorando, si has estado quebrantado, hoy el Señor te da hermosura en lugar de ceniza. La ceniza pasó, la ceniza pasó. Viene la hermosura para ti, para tu casa. Ibra Shasta Brava Kaya Raba Vaya Steya Ibra Bastus Tubra Vaya Sibros Tosta Kaya Stesa. Muchos van a ser edificados, muchos van a ser restaurados. Y cabrabas tibras aye. Déjate moldear por mi espíritu. Déjate moldear por mi espíritu. Yo entro más profundo que cualquier cosa. Aleluya. A comunicar la alegría a todos los que han estado llorando en sus habitaciones, en sus soledades. Comunicarles alegría. Y óleo de regocijo en lugar de lamentos. El manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Ya no estarás más desnudo, no estarás más desnuda, te dice el Señor. Hoy te cubriré, hoy cubriré tu lamento. Para que sean llamados
árboles de justicia, plantados por Yahvé mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán, reedificarán, restaurarán. En la misma palabra baná que se hablaba de la mujer, es la misma que aparece ahí. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Ibrashista brava kaya stavros toya saya. El altar está abierto. El altar está abierto. Si alguien desea venir, y si no, no importa, pero el altar está abierto. Si necesitas llorar, tener un momento íntimo con el Señor, si hay cosas que tienes que entregarle, si hay cosas que necesitas ser restaurado, si dejaste entrar cosas en tu casa y en tu corazón, mira, elevemos juntos un clamor. Elevemos juntos un clamor. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.